Voy a abrir un archivo que tengo aquí. Vamos a hacer una lista de alumnos. Es la lista de ustedes. Bueno, aquí se me fueron algunos caracteres que no quiero que estén aquí. Imagínense que ustedes tienen esta información o se la piden a alguien, ¿no? Que dice, le piden a una persona, oye, pásame una lista de todos tus empleados, o pásame una lista de todos los alumnos, o una lista de todos los productos, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, la lista de alumnos o de empleados, ¿sí? Y me pasan la información en Word. Bueno, aquí la tengo en Word. Lo tengo, pues al menos lo tengo en orden alfabético con los apellidos paternos, como principio, apellido materno y nombres. Y bueno, pues la información está muy bien. Ok. Ahora, imagínense, yo lo tengo en Word, pero yo tengo, por ejemplo, manejadores de bases de datos. Yo necesito meter esta información en una base de datos. ¿Cómo lo voy a hacer? Una base de datos o un manejador de base de datos siempre va a trabajar con lo que son columnas y renglones. Las columnas representan a los campos o a los datos, ¿sí? Y las filas corresponden a los registros. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, aquí, o sea, 25 alumnos, 25 nombres, voy a tener 25 registros. 25 registros con 3 columnas, o sea, con 3 datos, apellido paterno, apellido materno y nombres, o nombre. Entonces, ¿cómo paso yo esto que me lo mandaron por correo electrónico, me lo mandaron en Word, me lo mandaron en archivo de texto? ¿Cómo lo paso yo en este caso vamos a pasarlo a Excel, que es lo que más se asemeja a una base de datos, columnas y renglones? Bueno, si yo lo hago, ¿cómo lo harían ustedes? Yo no voy a copiar todo. Doy con control C. Y bueno, déjenme abrir ahora el Excel. Fíjense que yo lo tengo que pasar lo tengo que pasar aquí, a Excel, a una base de datos. Si yo le doy control C y le doy, voy a ponerle aquí control V, pues sí me los pasa como registros, ¿no? ¿Por qué? Porque están delimitados con un enter. Con un enter quiere decir que al momento que yo puse Aguirre de Ledo Llanes, le di enter y pasé a la siguiente fila. Eso lo hice acá en Word. Tengo que dar enter, pues para que se vaya al siguiente. Entonces, como son herramientas ofimáticas, como son del mismo grupo, bueno, pues toma los caracteres como el enter, los símbolos de la computadora, que es el enter, los toma igual. Entonces aquí dice, bueno, Excel, hay espacios, bueno, te lo voy a poner en cada uno de las filas. Entonces ya tengo esos registros. ¿Sí? Pero yo no lo quiero, bueno, yo lo quiero en filas. Vamos a ponerle aquí lo que viene siendo apellido paterno, apellido materno, nombre. Bueno, no, ahí no se tienen 2 nombres, nombre 1 y nombre 2. Yo voy a tener 4 datos o 4 columnas donde quiero que, por ejemplo, si es Aguirre de Ledo Llanet, que diga que Aguirre en la siguiente lado y en la siguiente Llanet. Y en esa, pues nada. Entonces, ¿cómo pasaría yo los datos para que tuvieran esta distribución? Si yo, por ejemplo, no tengo conocimiento de alguna herramienta que haga eso, pues voy a tener que hacerlo a mano. Y es como volverlo a capturar. O sea, no tiene caso que me lo manden así, si como quiera lo voy a volver a capturar. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer yo aquí? Excel tiene una herramienta para hacer esto que les estoy diciendo. Por ejemplo, esa herramienta y las que vamos a utilizar más aquí en Excel van a estar
en la pestaña que se llama Datos. Aquí en Datos, bueno, yo estos, que viene siendo texto, que viene siendo número, eso yo lo quiero dividir en columnas. Entonces, ¿cómo le hago? Hay una herramienta que se llama texto en columnas, que está dentro de la pestaña Datos. Fíjense lo que me dice ahí. Texto en columnas divide el contenido de una columna de texto en varias columnas. Esta es una columna de texto, porque aquí están, en esta columna A están todos los nombres completitos, con lo que son apellidos y el nombre. Por ejemplo, si yo hago esta celda más grandota, se fijan, está en la misma celda todo. Entonces, ¿cómo lo separo? Para eso, bueno, aquí en texto en columnas, ¿sí? Bueno, aquí me dice que no selecciono los datos a redistribuir, tengo que seleccionar antes los datos como los tenía. Yo quiero que toda esta columna ahora me la dividas en varias columnas. Ese texto que está en esas columnas en varias columnas. Entonces me voy aquí a texto en columnas y me aparece esta ventanita, que es una ventana que vamos a ver con los demás ejemplos. Bueno, siempre hay que leer lo que nos dicen las ventanas y qué es lo que nos está pidiendo. Por ejemplo, dice, el asistente para convertir texto en columnas. Son 3 pasos. Vamos al primero. El asistente estima que sus datos son delimitados, o sea que el Excel automáticamente me dice, tus datos son delimitados con algo, o sea, yo sé que hay algo que los separa, y ese algo que los separa puede ser caracteres como una coma, como un tabulador o como un espacio en blanco, que es lo que va a separar los campos. Entonces, en un nombre como Aguirre Delgado Yanet, ¿qué es lo que lo está separando cada uno de los datos? Un espacio blanco. Y así, bueno, casi todos tienen lo mismo, ¿no? Lo separa un espacio blanco. Entonces, aquí abajo me dice, tipo de los datos originales, elige el tipo de archivo que escriba los datos con mayor precisión. Bueno, ya me está diciendo que él cree que son delimitados, y sí son delimitados por un espacio en blanco. O puede también, eso lo vamos a ver en el siguiente ejemplo, ¿sí? O puede ser de ancho fijo. Cuando, por ejemplo, copio una tabla de internet y la pego en el Word, siempre me la pone como en columnas los datos. Si eran 3 columnas en la tabla, me lo voy a pegar en Word también simulando 3 columnas. Como si tuviera tabulaciones. La tabulación es dejarle varios espacios en blanco y poner el otro dato, y luego más espacios en blanco y poner el otro dato, simulando lo que viene siendo columnas, ¿no? Eso se llama tabulación. La tabulación está arriba del bloqueo de mayúsculas. Es una tecla que tiene 2 flechas, una a la derecha y una a la izquierda. Esas son las tabulaciones o sangrías. Bueno, entonces aquí lo único que nos interesa es de que ya sí son delimitados, porque viene espacio en blanco. Le doy siguiente. Paso número 2. Ahora lo que me dice esta ventana es que me va a permitir a mí establecer cuál es el carácter que está separando a los datos. Recuerden, los datos son apellido materno y nombres. Aquí por default me pone que es una tabulación, pero no es una tabulación, es un espacio en blanco, ¿no? Entonces le pongo que es un espacio blanco. ¿Y se fijan cómo cambia acá la vista previa? Lo voy a quitar. Ahorita está así. Si le pongo que un espacio en blanco es lo que va a delimitar a mis datos, automáticamente me está poniendo los datos ya en columnas, que es lo que me interesa. Bueno, le doy siguiente, ya hice este paso. Ahora me dice, estos datos que van a quedar en columnas, ¿qué tipo de formato quieres que tengan? Normalmente y por default es un formato general, o sea que puede ser cualquier cosa. Pero si yo ocupo que esta, por ejemplo, sea, no sé, un texto, este sea un número y este sea una fecha, yo simplemente escojo el valor que quiero, por ejemplo, que sea número. Si quiero que sea número, le pongo que va a ser, bueno, es general el número, perdón. Si lo quiero que es texto o fecha, bueno, le voy a poner que este va a ser el tipo fecha. Y escojo el tipo de fecha. Día, mes y año.
Pero les recomiendo que lo dejen en general. Y ya luego ya le cambien ustedes el formato a cada columna. Bueno, ese es el paso que nos interesa. ¿Cuál es el destino? Aquí me dice que lo va a dejar a partir de la celda A2. Bueno, lo voy a borrar. Yo le voy a decir que lo deje en la F2, aquí. Y aquí comienza a poner los datos. Y es el paso 3. Simplemente le damos finalizar. Y se fijan estos datos que ya estaban juntos en una sola columna. Ahora los separé por lo que vendría siendo pues apellido materno y los nombres. Fíjense lo que pasa aquí. Como quiera, hay cierto grado de error haciéndolo de esta manera. Fíjense lo que pasa. Por ejemplo, aquí Aguirre Delgado Llaner está bien. Banda Dávila Eduardo también. Nombre 1, nombre 2. Todos están bien, pero por ejemplo, ¿qué pasa con Alexis, Dalia, Vania? Se pasaron uno más. ¿Por qué? Porque sus apellidos, por ejemplo, Cedillo de León está separado, de un espacio en blanco. Entonces, lo va a pasar como si fuera un dato aparte, el D y el León. Lo mismo del Ángel, el Ángel tendría que quedar todo aquí, y luego López, Jennifer y Dalia. Y Vania también. Vania, bueno, tiene 3 nombres. Aquí sí está bien, pero se pasa pues todo lo que es el nombre. Entonces aquí lo correcto, ¿qué sería? Sería que nomás me diera el apellido paterno, el apellido materno y el nombre, o nombres. 3 columnas nada más. ¿Cómo podría hacerle yo entonces? Pues para que me saliera de esa manera. Bueno, si nos mandan el archivo así, pues vamos a tenerlo que hacer a mano. Ahí sí no hay vuelta de hoja. Ese ya sería el caso extremo de que nos manden los datos así, pero suele suceder. Pero si se fijan, en lugar de escribir todos los nombres, pues yo solamente me voy a los que está afectando, que en este caso son 3. 1, 2, 3 nombres. Y esto, bueno, ya los puedo copiar y ya los puedo cambiar acá en los apellidos. ¿De acuerdo? No sería el trabajo de hacerlos todos, sino solamente específicos, datos específicos los que voy a cambiar. ¿Verdad? ¿Alguna vez habían visto esta herramienta? La de texto en columnas. No, profe. Profe. No. Sí, profe. Bueno, los que ya la vieron, bueno, pueden ya sacar provecho. Los que no, pues ya vieron cómo a partir de un texto puedo yo ponerlo en columnas. Puedo tener textos que sean nombres, textos que sean, como les digo, productos, ya depende de los datos que estamos almacenando en la base de datos. Pero las características de una base de datos es esa, tener los datos bien organizados, en este caso separados. Por ejemplo, si yo quiero hacer una búsqueda por todos los apellidos Ortiz, pues lo voy a poder hacer. ¿Por qué? Porque yo puedo ver el apellido paterno Ortiz y voy a poder obtener el registro. Y voy a poder obtener el nombre completo. Y todos los demás datos que pertenezcan a ese registro. Como ya lo vimos en el cuatrimestre 0, cuando vimos la fórmula buscar V, que era una especie de base de datos, simplemente buscábamos algo. O con los filtros también podemos buscar nosotros ciertos elementos dentro de la base de datos. Bueno, entonces, otro ejemplo. Vamos a hacerlo trabajar. Vamos a abrir otro archivo. Esta lista de alumnos 2. Ok.
Imagínense cuántas veces hemos nosotros copiado tablas de páginas de internet o tablas de algún PDF, tablas, no sé, de cualquier otra fuente que tengamos. Y cuando la pegamos, por ejemplo, en Excel, pero en Word, siempre lo va a poner de esa manera, con tabulaciones. Las tabulaciones, pues, son lo que viene siendo esos espacios que están aquí. Si yo le doy aquí una presión de la flecha hacia la derecha, se va automáticamente hasta la L. O sea, ese espacio grandote que está ahí, no son varios espacios dados con la barra espaciadora, sino que es un solo espacio dado por el tabulador. ¿Sí? Yo puedo dar, por ejemplo, voy al último dato y si le doy la tecla tabulador, pues se va a ir caminando de una serie de espacios a otra serie de espacios. No tengo que estar con la barra espaciadora. Y eso se llama sangría aquí en el Word. Vamos a dejar una sangría. Bueno, cuando tenemos esta situación de que tenemos datos copiados, por ejemplo, de una página de internet, o que ya nos las pasan así, o nosotros la copiamos de un PDF y la tenemos con tabuladores, pues es mucho más fácil. Es preferible tener datos, como por ejemplo esos que es el número de lista, la matrícula, el nombre y el curso ordinario. No importa que, por ejemplo, estén pues, descuadrados, ¿no? Por ejemplo, el número de lista que ahí se pasa matrícula abarca matrícula y nombre. Eso no importa. ¿Por qué? Porque yo le di una sola tabulación aquí, una sola tabulación acá y una sola tabulación acá, que son las mismas que di de aquí a acá, una tabulación y una tabulación. No importa que estén así como culebrita, ¿no? Los pasados. Entonces, tengo 25 alumnos también. Aquí la ventaja es de que, si se fijan, me puedo traer hasta los encabezados de la tabla que estoy copiando. Ahora, con estos datos que están tabulados, si yo los copio así, vamos a copiarlos todos. Voy a copiar, me voy a Excel y los voy a pegar aquí. Vamos a pegarlos. Si se fijan, cuando los pego de esa manera, este es más grande, automáticamente como son tabulaciones, pues ya me las va a poner como si fuera un dato en especial cada uno de ellos. Y ahí ya me voy a preocupar, por ejemplo, de los nombres, porque aquí, bueno, está el alumno con su nombre completo, su matrícula, su número en la lista y el curso ordinario, o el que les corresponda. ¿Y cuántos datos o cuántos campos tiene mi base de datos? Tiene 4. El número de lista o el índice, la matrícula, el alumno y curso. Son 4 datos. Ahora, ¿qué tendría que hacer yo, por ejemplo, para poder poner nuevamente lo que es el apellido paterno, apellido materno y nombre o nombres con campos diferentes? Bueno, si comenzamos de acá de Word, pues lo único que tendría que poner es, por ejemplo, en lugar de alumno, si ya tengo mi lista aquí copiada, ahí sí la tengo que manipular manualmente, pero ya sé que con tabulaciones yo me evito todo el problema ese del caso este de los apellidos, ¿no? Entonces hago matrícula. Entonces en lugar de alumno voy a poner apellido paterno. Voy a dar una tabulación. Automáticamente se dio la tabulación ahí, un espacio más grande. Le pongo apellido materno y el siguiente va a ser nombres. Y borro lo que viene siendo el dato ese que se llamaba alumno. Bueno, y se fijan, voy a tener el número de lista que está aquí, la matrícula que está aquí, y el nombre lo voy a dividir en 3, y el curso, bueno, queda igual. Entonces, aquí sí es una chamba de estar haciéndolo manualmente. O sea, tengo que poner una tabulación, a menos de que los datos ya vengan así. Por ejemplo, aquí Banda Dávila, bueno, sería tabulación, y el nombre, los dos nombres en uno solo.
Voy a pasar hasta el que nos daba problemas. Aquí, por ejemplo, Cedillo de León. Bueno, el de León, perdón, lo paso a la siguiente tabulación y el nombre también. Y así cada uno de ellos. Por ejemplo, ¿dónde estaba? Dulce María, que tiene 3 nombres. Bueno, Reyes lo paso a la siguiente columna y Dulce María Baña a la siguiente. Y bueno, si lo copio esto, lo pego. Bueno, ahí agarro medio raro los datos, pero bueno, aquí creo que le di 2. Pero por ejemplo, aquí Cedillo de León, bueno, ya lo pone como yo quería. Aquí también Torres Reyes. Aquí se me fue uno de más. Aquí con más de David. Pero todo va a depender del origen de nuestros datos. Si nosotros tenemos un origen de datos, pues muy escueto o muy simple, pues al momento de nosotros quererlo alimentar esos datos en una base de datos, vamos a batallar. ¿Sí? ¿Cómo se le da o qué nombre se le da a esto? Esto quiere decir que los datos no están, bueno, de entrada organizados, pero que también los datos no tienen una integridad o una buena integridad. Cuando hablamos de que un dato debe de ser, o los datos, perdón, deben de ser íntegros o que tengan integridad, quiere decir que nosotros vamos a poder manipularlos más fácilmente, que no van a tener, por ejemplo, repeticiones o que no van a estar repetidos esos datos. Por ejemplo, aquí, si estuvieran repetidos los nombres, bueno, también Excel tiene unas herramientas para quitar los repetidos. Imagínense que los datos, nuevamente me voy acá, me voy a ir a... Bueno, lo voy a cerrar para abrirla como estaba originalmente. Bueno, yo tengo aquí mis datos ya en columnas. Vimos que cuando están separados con tabuladores, pues es mucho más fácil manipularlos en Excel. Bueno, imagínense que yo, por ejemplo, alguien los escribió o alguien cometió algún error y, no sé, por decir, por ejemplo, este dato está repetido, este dato también. Va a haber 3 datos repetidos. Bueno, aquí tengo los 3 datos repetidos. Fue un error de dedo o fue un error de captura de datos y se fueron ahí 3 datos repetidos. Bueno, se supone, nos vamos a guiar ahorita puede ser por el nombre, puede ser por el número de lista. O por la matrícula también, va a estar repetida. Por ejemplo, Luis Páez, va a ser repetida en su matrícula también. Bueno, vamos a copiar los datos. Copiamos los datos, los vamos a pegar otra vez acá en Excel. Y bueno, como estaban delimitados por un tabulador, pues me los va a acomodar ya automáticamente. Ahí tengo los datos. Pero quiero ver si están repetidos esos datos. Entonces, ¿cómo los voy a quitar esos duplicados? Puedo hacer, como lo vimos en el cuatrimestre cero, puedo hacer un filtrado, puedo hacer aquí que cheque cuáles están repetidos, seguirme y borrarlos. Pero, perdón, yo puedo quitar también los repetidos. ¿De dónde? Pues de todos estos nombres, ¿no? O sea, de todo esto que está aquí, vamos a quitar los repetidos. Fíjense si hago esto con una herramienta también que está en datos, que se llama quitar duplicados. ¿Sí? Voy a quitar los duplicados que estén en este rango, ¿no? Vamos a ver qué pasa. ¿De acuerdo? Se supone que nada más tiene que quitar el 10, el 15 y el 16. O sea que me tiene que encontrar 3. Para eso hay una herramienta aquí en Excel que se llama quitar duplicados.
o sea, quitar los duplicados de un rango de celdas. Entonces le doy clic aquí. Y me dice, para eliminar valores duplicados, seleccione uno o varias columnas que contengan duplicados. ¿Cuáles columnas? Pues todas estas, ¿no? Ya las seleccioné desde el principio. Como ya están seleccionadas, aquí me dice que seleccione todas. Si yo no le pongo eso, por ejemplo, estoy aquí en el cursor, lo dejo ahí, le doy a quitar duplicados, ¿sí? Y se fijan, automáticamente me toma todo lo que es la tabla, porque Excel detecta que esto que está aquí, o donde está posicionado el cursor, es una tabla. Si yo pongo el cursor acá, fuera de la tabla, le digo quitar duplicados, me dice que no puedo aplicar quitar duplicado de esa herramienta. ¿Por qué? Porque no he seleccionado nada, o no estoy dentro de una tabla. Si estoy dentro de la tabla, por ejemplo aquí, ya estoy dentro de la tabla, le doy a quitar duplicados y automáticamente me toman todos los datos de la tabla. ¿De acuerdo? Si me interesara no filtrar alguno o no quitar duplicados de alguna columna, pues simplemente le quito la selección aquí. De alumno no. Vamos a dejarlo así, que agarre todo. Si le doy a aceptar, me dice que hay 3 valores duplicados encontrados y quitados. Y van a permanecer los 25 originales. O sea que me encontró duplicados los 3 que tenía abajo. ¿De acuerdo? Bueno, lo regresamos los datos. Estoy dentro de la tabla, le digo quitar duplicados, pero ahora no voy a quitar los duplicados del número de lista. Lo quito. Vamos a darle a aceptar, a ver qué pasa. De cualquier manera, me los está quitando. ¿De acuerdo? Entonces, no importa si yo estoy seleccionando toda la tabla, ¿sí? No importa si yo quito todos aquí, que no me seleccione nada, voy a aceptar. Como quiera, no, aquí sí no me los quito porque no le puse nada. Dejo, por ejemplo, el número de lista, quito los demás y me quita los duplicados. Vamos a probar ahora con dejar sin matrícula. Le doy a aceptar. También me quitan los 3. Lo regreso. Vamos a hacerlo con alumno. El alumno también se repite, ¿no? 3 veces. Pero me los quita. Y si le digo que el curso no, pues no me lo encuentro. ¿Por qué? Porque todos están iguales. O sea, no hay ninguna, con esta condición de la O, no hay ningún duplicado. Perdón, pero es que no lo... ¿Quita el curso? Ok, sí me los encuentro. ¿Por qué? Porque estoy dentro de la tabla. Porque le estoy diciendo, búscame toda la tabla, todos los duplicados. ¿Sí? Por eso hace eso. Pero, si yo escojo solamente que el rango de celdas sea una columna, vamos a ver qué pasa. Le digo, quitar duplicados. Me sale esta ventanita. Excel está detectando que yo estoy dentro de una tabla. O sea, mi selección de datos o de celdas está dentro de una tabla. Entonces Excel, como se supone que es inteligente, me dice, oye, Excel me dice, encontré datos que están juntos a lo que acabas de seleccionar. ¿Por qué? Porque creo que es una tabla. Entonces me pide, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres hacer? ¿Ampliar la selección a toda la tabla o continuar solamente con lo que tú seleccionaste? Yo le digo, continúa con lo que yo seleccioné. Selecciono esta opción y le digo quitar duplicados. ¿De dónde va a quitar los duplicados? Bueno, del número de lista. Le vamos a aceptar. Y se fijan, sí me quitó los 3 valores duplicados, pero no me quitó esto de acá. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, porque solamente seleccioné este dato, no seleccioné los demás datos. Es por eso que solamente me quita esos 3 duplicados. De igual manera, si yo lo busco por matrícula, hay 3 matrículas duplicadas, que son esas 3.
Le doy quitar duplicados, le digo que continúe con la que yo acabo de seleccionar, quito duplicados de la columna matrícula. Se fija, me quita los duplicados, pero en matrículas nada más, y me deja intactos los demás valores. Y es exactamente lo mismo con los nombres. Me va a quitar esos 3 nombres que están aquí. Continúo con lo que seleccioné, hace la columna C, que es de alumno, y me quita los nombres de los alumnos. ¿Sí? ¿Qué pasa con eso? Que todos se repiten como O. Si quito los duplicados, ¿qué va a quitar? Los quita todos y deja solamente un valor. ¿Sí? Entonces, al momento de estar trabajando con datos, siempre hay que tener cuidado cómo los vamos a manejar. Y qué es, por ejemplo, en este caso en específico, qué es lo que queremos quitar o borrar. Y cuál va a ser la condición para poder borrar un dato en una base de datos. Bueno, es por eso que en 4 y 0 veíamos fórmulas como las condicionales, que es el sí, o que son de discriminación también. Entonces, si pasa esto, ¿qué hago? Si no, pues hago esto otro. En la base de datos es lo mismo. Tenemos nosotros que hacer una, se le llama sentencia, o un enunciado, para decir qué es lo que yo quiero hacer con la base de datos. Y esos enunciados se van a escribir con un lenguaje se llama lenguaje de consulta estructurado, que se llama SQL. Entonces tenemos que hacer ciertos enunciados con ciertas palabras para que nos regrese a nosotros los datos que queremos o la información que solicitamos. Si yo en esa sentencia pongo algo que va a borrar, debo de saber exactamente qué es lo que voy a borrar. Si no, puede pasar estas situaciones que solamente me borre, por ejemplo, los nombres, pero como quiera quedan ahí los demás datos. Y va a haber matrículas duplicadas y va a haber números de lista duplicados. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Preguntas aquí, jóvenes? No, profe. Como les digo, esto es solamente pues como el preámbulo, ¿no? Para ya comenzar de lleno, ahora sí con la unidad 2 el lunes. Bueno, estos son datos que nosotros, bueno, podemos sacar de una encuesta, podemos sacar de un estudio, de un análisis, de un problema estadístico, no sé. Pero también, si nosotros queremos investigar algo, ¿no? Vamos a investigar, bueno, ahorita vamos a ver qué encontramos para investigar. Aquí en una página, en lo que vienen siendo las páginas de Internet, hay muchos repositorios de información que nos pueden ser útiles a nosotros como investigadores o como estudiantes, pues para poder hacer algún caso de estudio, para poder hacer un análisis de datos, para poder hacer un estudio estadístico, ¿sí? Para hacer su tesina, para hacer una tesis. Entonces, por ejemplo, si yo ocupo saber, no sé, datos, pero no tengo tiempo de hacerlos, si alguien ya los hizo, por ejemplo, si los datos vienen del INEGI, o si los datos vienen de, no sé, de alguna otra fuente, como el INE, que me los puedan dar, entonces yo puedo pues, sacarle provecho a esos datos al momento de gestionar la información que me están dando. Bueno, una de las páginas que yo uso, por ejemplo, que usé para lo que es mi tesis, se llama Kaggle, y con doble G. En inglés, los datasets son los grupos de datos, o sets de datos, que ya investigadores hicieron y los ponen a disposición de los demás investigadores, para poder sacar otro estudio, o sacarles provecho. Entonces, por ejemplo, aquí en Kaggle, vamos a entrar a la página web. Como esta hay un montón. Y como les digo, puede ser la página del INEGI o que ustedes soliciten información al IFAI y se las entreguen. Ya sería cuestión de ustedes cómo la van a gestionar, cómo la van a organizar y cómo la van a trabajar. Bueno, por ejemplo, aquí en lo que viene siendo esta página,
pues hay una serie de datos o repositorio de datos o de datasets que quizá me puedan servir a mí. Por ejemplo, ahorita lo que está de moda, por así decirlo, es el COVID-19. Bueno, quizá ya hubo investigadores que recopilaron información, entrevistas, encuestas, y ya tienen los datos de algunos estudios. Entonces, por ejemplo, no sé, este es, bueno, es un reto, ¿no? Vamos a ver el primero, casamientos, o sea, los que se casaron a primera vista, ¿no? Married at first sight. Entonces hubo alguien que hizo, no sé, ese estudio, ¿no? De quienes se casaron viéndose por primera vez. Hay otros estudios, por ejemplo, la obesidad en los adultos por país, del 75 al 2016. Entonces está interesante, pues yo estoy haciendo un estudio de la obesidad o un estudio acerca de la nutrición. Aquí una base de datos también del League of Legends, del LOL. La capacidad en camas en hospitales y el COVID-19. Y hay un montón de información que ustedes le pueden sacar provecho. La polución del aire en Seúl, etc. Y simplemente esta información que ya está ahí, pues no tenemos que inventar el hilo negro, simplemente tomamos la información y lo aplicamos a nuestro estudio. Claro que cuando hacemos un estudio tenemos que dar las referencias y de dónde sacamos la información y dar lo que viene siendo los créditos. Pero bueno, vamos a escoger una, la que sea esta. Casados en primera vista, vamos a ver. Le doy clic y me arroja una página con los datos. Se fijan, ahí están unos datos. Están ya separados por lo que son los campos, por ejemplo, la pareja, la temporada, la locación o localidad, el nombre, la edad, el género, la ocupación, qué decisión tomaron, si se casaban o no a primera vista, el estatus actual, si están casados o divorciados, y entre otros datos, ¿no?, que va a tener la tabla. Pero ahí se fijan, cuando nos dan información, en este caso en este tipo de sitios, pues ya no las dan pues en columnas, que es una ventaja. ¿Por qué no las dan en columnas? Porque supone que esa información sirve para lo que son los investigadores. Entonces, no hay que estarnos quebrando la cabeza poniendo espacios en blanco, tabulaciones o comas para poder separar los datos. Y este tipo de archivos que nos sirven pues para vaciar estos datos en una hoja de Excel, por ejemplo, o en una base de datos como Access o cualquiera de SQL, siempre nos dan la opción de bajar un archivo. Ese archivo siempre va a tener la extensión CSV. El archivo se llama maps.csv. Y me da la opción de descargarlo. Bueno, vamos a descargar ese archivo con toda esa información que aquí me la dan gráfica. Ahorita vamos a ver cómo la ponen en un archivo de tipo CSV. Le doy clic en descargar. Ya me lo descargó. Lo voy a abrir. Es un archivo de texto. Lo puedo abrir en Excel o en un bloc de notas. Si se fijan, toda esa información que estaba ahí bonita, en tablas, pero con gráficas y con lo que viene siendo columnas, me la pone de esta manera. Es un archivo de texto. ¿Qué ventajas tenemos nosotros manejando archivos de texto y no archivos, por ejemplo, de Word, o archivos de Excel, o archivos de otro tipo que serían más pesados en cuanto a bytes? Un archivo de texto no va a pesar casi nada. Y puedo tener miles o millones de datos y no va a pesar tanto como un archivo de Word, por ejemplo, que ya tiene formatos y tiene otro tipo de datos dentro. Entonces se fijan, siempre la primera fila va a tener los nombres de los datos que ya habíamos visto: la pareja, la temporada, localidad, nombre, etc. Hasta los doctores creo que también tienen. Bueno, pero no van a estar delimitados por un espacio en blanco, ni van a estar delimitados por un tabulador. Aquí nos lo están dando delimitados por una coma.
O sea, la pareja es este 1. Temporada 1. Localidad de New York City y el norte de Nueva Jersey. Lo coma. O sea, todo esto que está aquí va a ser un solo dato. Si lo hubiera tomado o si lo tomo como separado por espacios, pues sería imposible separarlo. Tendría que ser casi todo a mano. Viene el nombre, la ocupación, el género, si está casado o no, etc. Ya tengo ahí los datos. Y esos datos ya simplemente los proceso con el estudio que esté haciendo. Y pues ya sería algo mucho más rápido que hacerlos a mano, escribirlos o hacer yo la encuesta y luego vaciar esos datos, darle formato, etc. Siempre van a encontrar así los datos, que son los archivos CSV. Entonces este archivo ya lo tengo ahí en descargas. Voy a cerrar y aquí en Excel voy a hacer uso de otra herramienta de Excel que está en la parte de acá. Está en datos también. Se llama obtener y transformar datos. Yo puedo obtener datos desde ese tipo de archivos de texto o CSV. Puedo obtener datos desde una página web también, directamente. Desde una tabla o rango de celdas que tenga en alguna hoja de cálculo. Aquí son las fuentes recientes que he abierto yo. Y las conexiones que voy a hacer con archivos de texto o bases de datos. Pero no solamente son esas. Aquí en obtener datos puedo obtenerlo de un archivo y hay varios tipos de archivo. Si se fijan, también hay unos que son XML, como lo que son los formatos de las facturas electrónicas. Quizá yo ocupe una aplicación que me arroje pues todo lo que compré ese día en esa factura, pues simplemente lo importo o lo obtengo de un XML que me va a llegar por correo electrónico. O de una carpeta, o hay otras herramientas que se llaman Azure, etc. Hay muchas fuentes que podemos tener. La primera, bueno, es desde un archivo, ya sea de texto o CSV. Le doy clic y simplemente lo busco. Bueno, ahorita ahí va a aparecer, ya está en descargas, se llama Maps, y le doy importar. Y todos esos comas que vienen y todo eso se van a tener que convertir en lo que van a ser las columnas. Es un formato. Si se fijan, me aparece la ventana de importación. Automáticamente el Excel, como les digo, como es inteligente, ya dice que mi delimitador es una coma. Entonces, se fijan, automáticamente ya me puso todo en columnas, sin necesidad yo de hacer nada. Aquí lo único que se tienen que, como estamos aquí en México, lo único que se tienen que fijar es de que el origen del archivo, su codificación siempre sea esta, la Unicode UTF-8, para que aparezcan las señas, las diéresis, los acentos, etc. Todo lo característico del idioma español. Entonces siempre hay que estar ahí con esto. Unicode UTF-8. Como eso está en inglés, pues no va a haber mucho problema. Y ya simplemente le digo cargar. Lo puedo cargar en una hoja de Excel nueva o le digo que lo cargue en una hoja existente. Voy a cargar en una nueva. Aquí va a aparecer de la hoja 5, va a aparecer otra hoja. Si se fijan, ya tengo aquí la nueva hoja, la hoja 6. Y automáticamente me lo importa Excel ya en formato tabla. Y se fijan, ya tengo todos los datos listos. Ahora sí, para poder gestionarlos o procesarlos. Ya puedo hacer filtrados de información, puedo hacer cualquier cosa con estos datos. Sin necesidad de escribirlos. Y en este caso, sin necesidad siquiera de ir a encuestar u obtener los datos yo, sino que automáticamente ya rápido puedo comenzar con mi estudio.